Existen diversos hábitos que sin duda vale la pena desarrollar si quieres ser productivo. Y si uno de ellos es especialmente importante a la hora de mejorar la productividad, es el ser disciplinado. La disciplina es el hábito de hacer lo que tienes que hacer, aunque no te guste hacerlo, sin que nadie te obligue a hacerlo. Si ser disciplinado es algo natural en ti o te lo inculcaron en la infancia, felicidades. Si eres como la mayoría de nosotros y te cuesta ocuparte de lo que no te gusta, quizá te sirvan algunos de estos trucos. Personalmente me ayudan a mantener la disciplina día a día. Ten claras tus responsabilidades. Tienes que saber qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo. Necesitas un esbozo básico, un borrador de lo que tienes que hacer en un periodo concreto de tiempo. Si no sabes qué te corresponde hacer, es fácil que te pongas a un lado y acabes postergando esa tarea. 2. Elimina el autoengaño. Conseguir ser disciplinado pasa por reconocer tus fallos y limitaciones. No sirve de nada mentirte a ti mismo diciéndote que no tienes tiempo para acabar tu trabajo, si la realidad es que cada día llegas una hora tarde y alargas hora y media la comida. Cuando dejas de engañarte a ti mismo, estás preparado para solucionar el problema. 3. Evita las distracciones. Ser disciplinado también implica no desviarte por cosas que distraen y consumen tu tiempo fácilmente. Por supuesto, necesitas y mereces tomarte descansos durante tu tiempo de trabajo, pero se trata de evitar que esos descansos te impidan acabar tu trabajo. Aunque a veces las interrupciones externas no pueden evitarse, es importante controlarlas al máximo mientras trabajas. 4. Enfócate en los beneficios. Piensa en los beneficios, no en el sacrificio. Enfocarte como un fanático en tus objetivos y en lo que debes hacer para lograrlos es una manera de potenciar tu disciplina. Se trata de ver la disciplina como un medio para ser feliz al final del día. Te sientes mejor tras haber trabajado por la mañana en ese plan para montar tu propio negocio. Incluso, aunque sean más odiosos los trabajos para el más desagradecido de los jefes, te estás entrenando intensamente para conseguir lo más importante, disciplina, y lo estás haciendo para ti. 5. Evita el perfeccionismo. Nadie es perfecto. Si esperas a ser disciplinado en un aspecto concreto hasta que también seas perfecto en esa área, la tarea es tan abrumadora que ni siquiera la empiezas. No esperes a redactar tu informe hasta que controles todos los detalles de las gráficas de ventas del último año. No hay ningún problema en proponerte un objetivo que puedas cumplir sin morir en el intento. 6. Mejora tu concentración. La concentración es la hermana de la disciplina. Para completar un gran proyecto necesitas concentrarte y focalizar. La clave está en aplicarte a tope en lo que haces en ese momento, en enfocarte en una o dos cosas como mucho y hacerlas bien. 7. Rodéate de gente disciplinada. Una forma segura de desarrollar la disciplina es asociarte con personas que son disciplinadas y tienen un mayor autocontrol que tú. Rodéate de la gente adecuada, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, en tu empresa, cuyos atributos y actitudes positivos sean contagiosos. 8. Tener el material a mano. Disponer de todas las herramientas necesarias cerca de tu espacio de trabajo te evita cualquier excusa para irte y hacer alguna otra cosa. Además, mentalmente te sientes más preparado para empezar tu trabajo si lo tienes todo a la mano. Aunque este paso pueda parecerte mucho trabajo, en realidad te ayuda a ganar mucho autocontrol y tiempo. No tienes excusa para deambular alrededor. 9. Da pequeños pasos. Si tu rutina de trabajo es abrumadora, nunca empiezas ni das ningún paso. El truco consiste en no sentarte delante de una gran tarea o proyecto de una vez. Divídelo en partes más pequeñas, en pasos asequibles. El tiempo empleado en esas tareas más pequeñas es un tiempo bien invertido. A veces parece muy difícil mantener una vida de disciplina. Si tu realidad está fuera de control en todas las áreas, ser disciplinado puede parecer como un desierto que nunca vas a cruzar. Te sientes abrumado con la sola idea de abordar cualquier tema, de manera que vuelves a un estilo de vida más relajado. En su lugar, elige un aspecto pequeño en el que lograr ser disciplinado y empieza poco a poco. Ser disciplinado no significa ser rígido, ni tampoco que tengas que sacrificar todos los placeres de la vida. Se trata de elegir con buen criterio tus prioridades. Ahora que sabes cómo ser disciplinado, es el momento de pasar a la acción. Usa esta información
para que tu día a día no se convierta en una travesía por el desierto. Les envío un gran abrazo. Hasta pronto.